Eh, ¿Podemos hablar un poquito más de esa conexión entre Felipe González y Pablo Escobar? Sí, hombre, vamos a ver. Yo recuerdo cuando yo fui a Andorra la primera vez pues yo iba detrás de un narcotraficante que habían enviado cocaína, 2 kilos de cocaína, al subcomisario encargado de narcóticos en Almería. Que a su vez, este hombre era el Lepe Miralles, que trabajaba para el mafioso de Almería. Este senador, era un senador del PSOE, que había encargado al narcotraficante, narcotraficante no, había encargado al comisario que le proporcionaba droga, en concreto le daba 2 kilos de cocaína, para algún periodo electoral. Uh-huh. ¿Eh? Sí, para la campaña, ¿no? Para la campaña electoral. Y entonces yo iba detrás de ese tema, empecé a publicarlo y me fui a Andorra a hablar con el traficante. Y el traficante era de Almería, además. Era un ingeniero que se había ido a Colombia hace muchos años y andaba... Que de hecho es el personaje central de la novela Andorra Connection. No sé si lo habéis dado cuenta. Uh-huh. Bueno, pues este personaje me contó que él tenía una colección de cuadros de un pintor catalán muy conocido y entonces antes de que Felipe González fuera presidente del gobierno, debía estar en campaña, estuvo en la embajada en Bogotá, la embajada española en Colombia, que está en Bogotá. Y a él, que tenía relación con el embajador y con toda esta gente, le pidieron que su colección de obras de arte le pusieran en ese acto, cuando estaba Felipe González. Entonces, bueno, pues le mandó los cuadros, los pusieron allí y él estuvo en el cóctel. Dice, bueno, pues en el cóctel estaba Pablo Escobar, con Felipe González y con todo. De muy buen rollo, ¿no? Exactamente, sí. Y luego cuando Felipe González ganó en el 28 de octubre del 82, ganó las elecciones, se celebró en el Palace de Madrid, estaba la fiesta privada, donde comieron y tal. Y estuvo invitado Pablo Escobar. Pablo Escobar, como Pablo Escobar además fue, y estuvo en el Palace sentado al lado de un torero, creo que además le compró toros y le compró ganado y tal, se lo llevó para... o sea que estuvo en la fiesta de celebración de Felipe González, estuvo Pablo Escobar como invitado. Uh-huh. Y luego cuando lo saco en el libro y luego cuando tuvo un problema, los dos del cártel de Medellín y de dos narcotraficantes conocidos que estaban en España, los detuvieron, dos gordos, muy gordos además. Uh-huh. Los detuvieron y hubo una pelea entre Estados Unidos y Colombia para que se llevaran. En Colombia le fabricaron un pleito para justificar que pedían la extradición y los americanos se lo querían llevar. Entonces la pelea estaba en que la extradición se llevara a Estados Unidos, a Colombia. Y al final se fue a Colombia. Claro, fue a Colombia y el mismo día que llegaba al hotel lo pusieron en libertad y montó una fiesta allí del copón, donde estaba gente muy conocida de la cultura colombiana. Y entonces, para ese tema, según contó luego el hijo de uno de los narcotraficantes de la derecita, contó que habían tenido que pagar, no sé si fueron 20 millones de las antiguas pesetas en efectivo, y que fue a un avión del narco Pablo Escobar, llevó ese dinero a un aeropuerto en Galicia. Y entonces, en ese envío que había una parte personal para Felipe González. No sé cuántos millones. En el libro creo que lo pongo, pero no lo tengo en la cabeza. Sí. Aparece. O sea, estamos... sí. Se habla mucho entonces de Latinoamérica como algunos de los países no, esto es un narcoestado, o Centroamérica, esto es un narcoestado. Sí, lo es. Dice que España no es un narcoestado, pero se le podría asemejar un poco. Bueno, fíjate ahora, desmontaron una operación de la Guardia Civil, un equipo de Guardia Civil que trabajaba en el sur de Andalucía, que estaba detrás de los narcotraficantes del narco que venía de Marruecos. ¿Por qué? Pues por presión de Marruecos, para que pasara la droga sin problemas, vamos. De hecho, en España se pasa la droga de Marruecos por presiones de Marruecos. Porque me dijeron que el 25 o el 30% del PIB de Marruecos es de droga, de ese negocio. Porque antes solo era el hachís que allí es legal, vamos, el hachís que ellos producían,
la planta se traficaba con eso, pero es que a eso se sumó la droga de coca que llegaba a Guinea-Bissau, y de Guinea-Bissau la mandaban a Marruecos, y entonces utilizaban toda la estructura que tiene Marruecos para llevar droga hasta Europa, la macromafia famosa, utilizaron para llevar cocaína. Entonces ahora no solo distribuyen su droga, el hachís, sino que distribuyen también la coca que viene de América, que llega a los puertos de Guinea-Bissau. Por cierto, ha habido ahora en Guinea-Bissau un golpe de Estado y hay líos. Se podría decir entonces que los tiempos cambian, pero las formas prácticamente no. Han cambiado la ruta, a lo mejor que antiguamente podría ser el tabaco, por la del hachís, y así han logrado introducir la vía. O sea, las organizaciones son las mismas. Lo que cambian es el producto que llevan. Pero en Galicia el primero era el tabaco, luego el tabaco se utilizaron esas redes para traficar con droga, y es lo que hacen ahora, vamos. De hecho, en Galicia, por lo que parece, bueno, lo cuento en el libro, en Galicia lo que sí hacían los narcos, primero del tabaco y luego lo de la droga, era que a todos los partidos políticos los subvencionan las campañas electorales. A todos. De hecho, eso no está en el libro, pero os comento que Fraga, Rajoy, que estaba en Galicia, era un parlamentario en Galicia y estaba siempre allí, era un tío importante en Galicia. No paraba de darle por saco a Fraga, dándole la lata que no podían tomar dinero de esta gente y tal, echándole que no podía ser, que eso no tal. Y Fraga dice, oye, este tío hay que quitarse de medio, venga, lo mandó a Madrid, hay que buscar una señora que lo casen y lo manden a Madrid. Y lo mandó a Madrid por culo que estaba dando con el tema de que no cogieran dinero. Dinero dudoso. ¿De dónde ha salido, Mariano? Aquí. Sí. Allí le llamaban la trotona de Pontevedra, sí, la trotona de... La trotona. Creo que era la trotona de Pontevedra, sí. Sobre el encuentro en el Palace, sí, estaba presente Sarasola, ¿no? Fue el que un poco trajo. Sí, Sarasola es que es el que tenía... Sarasola estaba muy metido en Colombia. Y entonces fue el que facilitó que empresas españolas construyeran el metro en Medellín. Entonces, Vale. la obra del metro de Medellín se la concedieron a empresas españolas gracias a la relación que tenía Sarasola con todo esto. Sí. Sarasola fue el que, dicen que fue el que empezó a hacerle un capital a Felipe González. Pues Felipe González era millonario. O sea, claro, cuando él llegó a la Moncloa, él vivía en un pisito en el barrio de La Estrella, en Madrid. Ahora viaja en avión privado siempre. Este no va en jet privado. Este no se mete en un vuelo regular, vamos. ¿Pero qué conexión habría entre Sarasola y los narcos? Allí está todo mezclado. En esos países, igual que en México. En México está todo mezclado. O sea, igual que en Venezuela. Mira la que se está liando ahora con el tema de los soles. O sea, ahora Estados Unidos ahora ya ha mandado a vigilar, ya están investigando a Zapatero y a Pedro y a la mujer de Pedro por blanqueo. Creen que, o sea, ellos entienden que de Venezuela ha habido dinero que han llevado que se han utilizado tanto Pedro para la campaña de la Internacional Socialista. Dicen que su mujer ha blanqueado en República Dominicana y que Zapatero se ha hecho millonario representando, haciendo gestiones para el narcoestado venezolano, en favor de ellos, en fin, en Europa, en muchos sitios. Con lo cual, bueno, pues, de hecho, Zapatero está muy preocupado y Pedro también. Se podría decir, bueno. Digo, deberían estar preocupados. Sí, no, están preocupados, sí. Están preocupados. De hecho, a Zapatero, bueno, ojo, y también a Bono. A José Bono también lo tiene el gobierno al gobierno de Estados Unidos, lo tiene porque intermedió en la venta de fragatas al régimen chavista. Y entonces, a través de eso, bueno, pues estos están detrás. Los americanos empiezan a tirar del hilo y sale
¿Se podría decir que el Partido Socialista ha cambiado Colombia por Venezuela en sus relaciones así? Perfectamente, sí, señor. Sí. Vale, y fue Zapatero el que lo hizo. Bueno, Zapatero cambió todas las relaciones que tenía Sarasola y todo el grupo que tenía con Colombia. Efectivamente, se desvió a Venezuela. Que además, Venezuela ha sido muy generosa con esto, porque mira, Rodríguez Zapatero no solo tiene un chalet, no un chalet, tiene una mansión acojonante en Lanzarote, tiene en Puerta de Hierro también otra mansión, otro chalet, o sea, y era otro que entra en la política con un pisito en León y otro pisito y tal, y al final sale de la política y al poco tiempo son millonarios. En la izquierda pasa así, la derecha menos. Yo de Suárez no tengo relación de que salió mal, no salió bien Suárez. Y Calvo Sotelo tampoco salió rico de la Moncloa. Aznar era lo que era, tampoco no va en jet privado a viajar por ahí. ¿Cómo se llama? Y Rajoy tampoco. Rajoy es un registrador que todo lo tiene declarado y tal, eso no es. En cambio, en la izquierda, los 3 que han pasado, los 4 que van a pasar, salen de Moncloa con mucho dinero. Bono salió rico, no de Moncloa en sí, porque tuvo 20 años de presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y allí se decía que no se movían ladrillos y Bono no lo autorizaba. Y de ser el hijo de un alcalde franquista en un pueblecito a multimillonario, de miles de millones. No hablamos de 10, 15, 20, no, miles. Sí, dinero, vamos. Pues digo que la izquierda sabe hacer negocio, como sale de la política. Los negocios que comentas en el libro son los de Pujol con el gobierno también. Los Puyoles que llegaban, los Puyoles era un descaro, llegaban con el helicóptero los helicópteros que tiene de la Generalitat, del gobierno, y los llevaban directamente al helipuerto de ahí de Andorra y iban al banco. Que por cierto, hubo un banco que cuando hubo una denuncia de Estados Unidos por blanqueo, obligaron a que todas las cuentas de Pujol, que no era solo las cuentas de Pujol, Soleado, que también estaba el rey de España ahí en esas cuentas y gente gorda, el banco les pidió que se las quitaran a otro. Y entonces las cogió Banca Privada de Andorra, metió la pata de coger las cuentas y ese fue el motivo de que cerraran el banco. O sea, hubo... Es lo que se le conoce como la crisis del BPA o más parecido. Sí, BPA, Banca Privada de Andorra. BPA, Banca Privada de Andorra, sí. Y fue por el dinero de Pujol. Que, por cierto, que estaba en otro banco andorrano. No sé si era Credit Andorra o uno de estos, vamos. Andorra siempre ha sido un centro de contrabando. Yo cuando en el libro cuento cómo empezó con el tabaco. Con los reyes. Sí. Los reyes se fueron allá a Andorra, mandaron al hijo y empezó a montar fábricas de tabaco, que en aquella fecha era un tema no daba mucho dinero, pero empezó y al final, montó una industria enorme, vamos. Los reyes. De hecho, en Andorra hay un museo. Hay un museo del tabaco, que son de los reyes, de la familia esta. Tienen mucho dinero los reyes. Se hicieron mucho dinero con todo eso. Sí, ganaron mucho. Luego otros le ganaron, los de Pirinés le han ganado mucho más. Los de Pirinés han llegado a ser la cuarta parte del PIB de Andorra, era el grupo Pirinés, que tenía de todo. Y los de Pirinés eran 2 hermanos que después de la Segunda Guerra Mundial, cogían en Andorra un camión andorrano, lo llenaban de conductores andorranos, 20 conductores y tal andorranos. Se iban a Alemania, a la base americana, y allí compraban con dólares que le había dado el banco andorrano, compraban en efectivo, no sé, a lo mejor 20 camiones llenos de componentes, de componentes y cosas que hacía falta, que no había. Que había, de todo. Cojinetes, maquinaria, motores, ruedas, neumáticos, de todo. Y entonces
con el camión de Andorra, la matrícula, la parte delante de la matrícula del primer camión. Y después de la última caravana, el último camión llevaba la parte trasera. O sea, una matrícula puesta en 2 camiones y medio, 20 camiones, una caravana. Entonces la caravana iba hasta Andorra, llegaba a Andorra y bueno, pues de ahí se distribuía. O sea, era el centro de contrabando, pero de productos que lo vendían los americanos. Con respecto a lo que has dicho de que Pujol utilizó la banca andorrana para ocultar décadas de dinero, a mí se me viene a la cabeza, Joaquín, ¿qué papel jugaron los banqueros andorranos? Hombre, es que en aquella fecha Andorra era un paraíso fiscal, entonces los banqueros andorranos todos no miraban dónde llegaba el dinero. El dinero llegaba de narco, vamos, Pablo Escobar, no, perdona, los narcos gallegos metían dinero en Andorra. De hecho, yo tengo un testigo que llegaban camiones tráiler, un camión tráiler llegaba a Andorra y en la entrada de Andorra está el pueblo bueno, el primer pueblo que hay en Andorra. Sí, el que estuvo tu amigo Javi. No, pero eso es la Junquera. No, en Andorra, dentro de Andorra. Sí, eso es... Sí, bueno, llegaban allí y entonces en un edificio que tenía un garaje de estos, garaje para camiones, porque todos los edificios no tienen garaje para camiones, tienen garaje para autos, pero tienen un garaje para que entraran camiones ahí y tal, de los almacenes, entraban los camiones, el camión allí que venía del narco, de los narcos gallegos, y se pasaban a unas máquinas que contaban el dinero y salían el dinero en furgoneta a los bancos andorranos. Y eso me lo ha contado uno que tenía ese almacén, vamos. Y de hecho que él vio a los narcos famosos, a Ubiña, todo esto, los vio allí, como iban de vez en cuando para vigilar el tema o para seguir, y el tema iba a Andorra. Y de Andorra luego se transfería, en aquella fecha lo que hacían luego es que transferían ese dinero a cuentas de Estados Unidos, de Panamá, de donde fuera, vamos, pero se hacía ya una vez en el banco. El banco andorrano. Los bancos andorranos durante muchos años, ahí me decía una señora que era una señora que era importante porque tenía unos comercios que ganaban muchísimo dinero, que después, no sé, los fines de semana, ellos se llenaban de turistas. Y los turistas compraban televisores, compraban de todo, a las diferentes tiendas. Y entonces dice que todas las mañanas se veía a la señora con bolsas de estas de plástico, grandotas, llenas de efectivo, haciendo cola a los bancos para meter el dinero en efectivo de todo lo que habían vendido durante la semana en los diferentes comercios, porque el comercio en Andorra vendía muchísimo, vamos. Era en la época con que España tenía impuesto de lujo, no estaba en Europa, y entonces, claro, yo, por ejemplo, una moto que yo me compré, a mí me costó en pesetas, en aquella época, podían ser, a lo mejor 1 millón. Bueno, pues allí vale la mitad. Ajá. Entonces, imagínate, la moto no puede llevártela, pero una tele sí, un equipo de música, máquinas de fotos, estos que tenían el banco del BPA, el origen de ellos, que está en el libro, era las máquinas de fotos AFA, máquinas de fotos Kodak, entonces, las maquinitas que se hacían de carrete en aquella época. Bueno, pues tenía una distribución desde Barcelona, llegaban en camiones, en autocares, se hacía una importación y entonces salían desde Andorra, salía escondida en autocares. Dentro de los autocares de personal había huecos donde metían las máquinas de fotos, las máquinas. Luego se venían a Barcelona, pues fíjate, si en Andorra valía la mitad de precio, pues lo que ganaba era el doble. Claro. Porque Andorra compraba directamente del fabricante y compraba sin pagar impuestos. En cambio, si comprabas desde España, tenías que pagar el impuesto de lujo, que era el 100%. Y así se hizo millonario, claro. Así empezó. ¿Y qué hace Andorra, o qué hacía Andorra, ya que Andorra ya no es un paraíso fiscal, tan atractivo como Luxemburgo o como Suiza, por ejemplo?
Bueno, O sea, lo que era atractivo de Andorra, aparte de la nieve y que realmente aquello es muy bonito, está en mitad del Pirineo y tiene un clima seco, pero con nieve, con agua, luego tiene aguas termales por muchos sitios, o sea, y luego la construcción está muy bien hecha, porque allí como hace mucho frío, todos los edificios, la calefacción la tiene muy bien, muy bien. Muchos de ellos porque tienen agua caliente gratis. Porque claro, tiene aguas termales, pues claro, por el agua termal la meten por los alrededores y calientan toda la habitación. Hay hoteles que se calientan con las aguas termales, con lo cual no es caro. ¿Qué atractivo tiene Andorra? El que tenía, primero, que era una ciudad de sierra, limpia, que se comía muy bien. De hecho, yo recuerdo que cuando yo estuve en la época de la pandemia, yo, por ejemplo, por España iba y en la frutería y tal apenas había productos, porque no había distribución, estábamos en la distribución. Y voy a Andorra y veo que todos los comercios, toda la frutería, había de todo y una calidad acojonante. Y le digo, oye, ¿cómo tenía aquí de todo? Y dice, somos contrabandistas. A nosotros no puede faltar. Lo llevamos en la sangre, ¿no? Lo llevan en la sangre, sí. No hay forma. O sea, aquello estaba surtido de todo, vamos. Mientras que en España veíamos los estantes vacíos de papel higiénico y tal. Ahí tenían de todo, sin ningún problema. Yo la pregunta que me hago, Joaquín, es de Andorra, toda esta parte de blanqueo de capitales y tal, ¿es en su mayoría por parte de españoles o es porque al tratarse tú de ser español te has enfocado más en la vertiente española de Andorra? No, bueno, y ahí hay venezolanos y en el libro yo saco el tema de los mexicanos. O sea, ahí va todo el mundo a blanquear. Sí, pero Francia, por ejemplo, no se aprovecha de tenerlo también, teniéndolo tan cerca y... Posiblemente, pero Francia, no sé por qué. Vamos a ver, la frontera con España es muy fácil. Son 12 kilómetros y estás en cambio, en Francia, el Pirineo Sur de Francia, las carreteras son muy malas. Entonces, tiene menos. De hecho, los fines de semana va mucha gente del sur de Francia a comprar al pub de la casa porque allí es muy barato. O sea, todo, la bebida. La gente va y compra cajas de Fanta, de Coca-Cola, pero cajas enteras. Hace la compra, sí. Y se hace la compra, pero para toda la semana. La hacen allí, pero la carretera que va del pub de la casa hacia Francia es muy mala, fatal. Es estrechuja y encima hay mal tiempo. Francia no promueve esa carretera, no le interesa. Francia es muy egoísta, va a lo suyo, entonces no le es rentable mejorar. En cambio, la carretera que hay de España hacia Andorra es muy buena. Muy buena, es magnífica. Y otra cosa que pasa allí en Andorra y en España también es que en toda esa zona, en cuanto nieva, empieza a haber quitanieves por las aceras, o sea, lo tienen, no para. En cambio, si te vas a la zona francesa, tienes quitanieves, lo que pertenece a Andorra. A partir de Andorra no hay quitanieves. Lo abandonan. Sí, vamos, puede que de vez en cuando manden alguna máquina que quite nieve y tal, pero vamos, no tiene interés en cuidar. Francia no tiene interés en cuidar el azoso Andorra. Es muy malo. Entiendo. Puede que sea aposta de alguna manera también para proteger lo suyo. Por dejadez. Sí. Tienen otros problemas. Yo también quería preguntarte, en el libro, bueno, y ahora mismo, como nos acabas de decir, dejas claro que el contrabando es casi, va en el ADN de Andorra. Sí. El pasado suyo era criminal porque mataban a los pastores que vivían allí, eran pasadores. Pasadores eran que cogían, tanto en la guerra civil como en la guerra mundial, pasaban cobrándole a los judíos o a los que huían, y bueno, se quedaban con la fortuna de los judíos. Y son los que van apareciendo de vez en cuando en los de hielo, van apareciendo atados con alambres. Se ha quedado eso institucionalizado casi, hasta el punto que la clase política andorrana y grandes empresarios a día de hoy sigan teniendo el origen de sus fortunas en ese contrabando. Los nietos, ahora son nietos, sí, todo lo saben. Allí existe la hombretad.
todavía. La omertà es lo que tienen en Italia, bueno, en Sicilia, el que de ciertas cosas no se habla. Entonces, todas las familias de allí, la gorda, vamos, todas tienen un pasado criminal y no hablan de ese tema, tampoco hablan del tema. Ellos del tema del contrabando lo ven que es normal. ¿Qué se diría de eso? O sea, allí un señor contrabandista no estaba mal visto. Vivían todos del contrabando, con lo cual, bueno, pues no estaba institucionalizado, vamos, no había persecución allí en Andorra por eso. Ahora, cuando se ha hecho después de la Constitución y después de que Sarkozy obligara a que dejara de ser paraíso fiscal, bueno, pues ya las leyes han cambiado, entonces se mira de otra forma. Pero fue hace un año, detuvieron a un contrabandista de tabaco gordo y era el hijo del jefe de la policía. Sí, más institucionalizado no puede estar, vaya. No sé. Sí. Y de hecho, al actual presidente de gobierno de Andorra, cuando era juez, le gustaba mucho la juerga, es homosexual, y andaba con su novio y en el coche la policía de pronto, no sé por qué, hubo un acto y lo cogieron con papelines de droga y tal. Bueno, pues el tema desapareció. Claro, pero era juez, no podía explicarse en un tema con drogata y tal, en la puerta de una discoteca. Bueno, pues hicieron desaparecer ese parte. Hay copia, pero no, porque alguien lo guardó. Has mencionado entonces Andorra, que era este paraíso fiscal, llega Sarkozy al poder y como que le obliga a que deje de ser paraíso fiscal. Ahora mismo tú abres una cuenta en un banco andorrano y te piden más papeles que en España. Tienes que justificarte mucho más que aquí en España. Cualquier movimiento que hagas de cuenta y de dinero y tal, te piden el origen, o si va a un destino, a qué se debe ese destino, si hay una factura, si te piden papeles. No, son bastante. Han pasado de ser permisivos a ser muy más papistas que el Papa. Sí, señor. Pero con un 10% de impuestos. Bueno, aquello era conjunto, o sea, solamente pagas el 10% de beneficio que tengas. Sí, por eso se están yendo, por eso fueron los youtubers allí muchos. Ahora lo han cortado porque no cabe tanta gente y no cabe tanta gente rica. Que el problema que están haciendo todos estos youtubers y la gente rica que va es que no le importa pagar mucho por las viviendas, con lo cual el precio de las viviendas se ha puesto a un nivel que el andorrano normal y el trabajador normal no puede acceder. Y entonces, claro, eso pone en peligro las temporadas de esquí, las temporadas que tienen que ir porque lleva mucho argentino y peruano como monitores. Monitores, claro. Monitores de esquí y personal para las pistas y tal, porque hacen el invierno en Bariloche, por ejemplo, en Argentina, que el verano aquí. Entonces, ellos están siempre de invierno, están en Bariloche y luego se vienen aquí a hacer a España y también a Andorra. Entonces, cuando van a Andorra tienen muchos problemas porque no pueden pagar los alquileres al precio que se han puesto, y eso ha sido culpa de que han llegado mucha gente rica, los youtubers, que de pagar 50% en España a pagar allí el 10%, pues fíjate lo que se ahorran, vamos. Hay youtubers que ganan millones al mes. Jugadores de póker también, hay muchísimos jugadores de póker. Bueno, pues lo han parado ahora mismo. Antes estaba abierto, ahora ya el cupo lo han cerrado. Y otra cosa que han hecho ha sido que prohíben que el que no sea andorrano pueda comprar viviendas. Para parar un poco. ¿Qué te parece esa medida? Claro, es que estaba el nivel que yo estuve el otro día que estuve allí, me decía una señora que tiene una empresa que tiene alquiler, en fin, que se dedica, dice que de pronto se pone una vivienda en no sé qué pueblo además. Dice, le llegaron, tuvo que parar el sistema de llegada porque le bloqueaba para un solo apartamento. O sea, aquello es horrible. Entonces, bueno, pues lo tendrán que arreglar, no sé cómo. Bueno, no sé. Construyendo más vivienda. Aquello da gusto porque ve la ciudad limpia, moderna, edificios muy bien cuidados, el tema de iluminación es perfecto, la comida es muy buena, en un restaurante que vayas, te atienden muy bien, son muy amables. La verdad es que es un pequeño paraíso. Y encima, económicamente, el impuesto es muy bajo. No,
Nada que ver con España, que te persiguen que te persiguen allí. En España les persiguen a tope.